Bienvenidos una vez más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por aquí. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, chismecito del bueno. Hoy como ya habrú adivinado por el título y esa miniatura que seguramente les hizo abrir los ojos como platos, vamos a sumergirnos en un drama, pero de los que te dejan pegado a la pantalla. Hablamos de Can Yaman. El galu turco que nos tiene a todos suspirando, pero... A ver, que no todo es miel sobre hojuelas. Una supuesta examante, y digo supuesta porque aquí vamos a analizar todo con pinzas, ha soltado la bomba, me usaste Can Yaman. Prepúrense porque esto se pone interesante. Antes de que sigamos quiero recordarles algo súper importante, si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme, si les gusta saber todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y no se perderú en ninguno de mis vídeos, porque aquí les prometo que siempre encontrarú algo que les interese. Además, si le dan a la campanita, YouTube les avisarú cada vez que suba algo nuevo. Que ya saben. Suscríbanse y activen la campanita. Y ahora metu monos de lleno en este drama turco. Resulta que en las últimas semanas han estado circulando rumores, noticias y declaraciones en redes sociales, principalmente en Italia, donde Can Yaman es una mega estrella, sobre una supuesta relación superíndice 3N entre el actor y una mujer cuya identidad, al menos por ahora, permanece en el anonimato. Esta mujer atrabu copyright de cuentas a un superíndice 3 ni más y mensajes filtrados a algunos medios, ha estado alegando que tuvo una aventura con Can Yaman y que al final, se sintió superíndice 3 utilizada y descartada. Imagúnense el escándalo. Can Yaman, el hombre que parece sacado de un cuento de hadas, envuelto en una acusación superíndice 3N de este calibre. Ahora bien, aquí es donde tenemos que empezar a ser cautelosos. Como les dije al principio, esto hay que analizarlo con pinzas. ¿Por qué copyright? Porque hasta el momento no hay pruebas o superíndice 3 lidas que confirmen esta relación superíndice 3N ni las acusaciones de la supuesta examante. Todo lo que tenemos son rumores, capturas de pantalla de conversaciones que no podemos verificar, y declaraciones a un superíndice 3 ni más. En el mundo del espectáculo, ya lo sabemos, hay mucha gente que busca la fama, aunque sea a costa de otros. Y desafortunadamente a veces inventan historias o exageran situaciones para conseguir esa atención superíndice 3N. Entonces, ¿qué copyright pasando realmente? Bueno, una de las teorías que circulan es que esta mujer podría ser una fan obsesionada que ha creado una fantasía en su cabeza y que intentando dar más menos la imagen de Can Yaman por despecho o por simple maldad. Otra teoría es que podría ser una persona que realmente tuvo una relación superíndice 3N con el actor, pero que la estuvo exagerando para conseguir algún beneficio con un superíndice 3 mico o simplemente para vengarse de con diéresis copyright L, y ojo a Q. No olvidemos que el despecho es un plato que se sirve frío muy frío. Y una persona herida puede ser capaz de cualquier cosa. También copyright hay que considerar la posibilidad de que esto sea una campaña más menos a de difamación superíndice 3N orquestada por algún competidor o enemigo de Can Yaman. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz y a veces se recurre a tácticas sucias para hundir a la competencia. La envidia es un veneno que corroe hasta los huesos, mi gente. Y no será la primera vez que vemos a alguien intentando sabotear la carrera de otro. Piensen en la cantidad de proyectos que tiene Can Yaman en marcha, la cantidad de contratos millonarios que firma. Eso despierta la codicia de cualquiera. Que esta teoría no es para nada descabellada. Pero ¿qué copyright ha dicho Can Yaman al respecto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre este tema. Su equipo de representantes ha emitido comunicados escuetos negando las acusaciones y amenazando con emprender acciones legales contra quienes difundan información superíndice 3N falsa. La estrategia del silencio. Una táctica muy común entre las celebridades, pero ¿es la efectiva? Algunos dicen que es mejor no darle combustible al fuego y dejar que los rumores se apaguen solos. Otros, en cambio, creen que es importante salir a dar la cara y aclarar la situación superíndice 3N, para evitar que la bola de nieve se haga cada vez grande. Esta estrategia de silencio, sin embargo, no ha hecho que alimentar los rumores y la especulación superíndice 3N.
El silencio otorga, dicen. Y en el mundo del chisme, eso se traduce en algo oculta. Algunos fans de Kan-Yaman han salido en su defensa, argumentando que el actor es una persona muy reservada con su vida privada y que no tiene por copyright dar explicaciones sobre sus relaciones sentimentales. Y tienen razón superíndice 3N. Todos tenemos derecho a la privacidad, incluso las celebridades. Pero también copyright N es cierto que al ser figuras públicas, N expuestos a un mayor escrutinio. Otros, en cambio, se muestran preocupados y decepcionados por las acusaciones, y esperan que el actor aclare la situación superíndice 3N lo antes posible. La lealtad de los fans es un tesoro. Y perderla puede ser devastador para una carrera. La verdad es que en este momento, no podemos saber con certeza qué copyright hay de cierto en todo esto. Solo el tiempo dirá si estas acusaciones son verdaderas o falsas. Pero lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N con objetividad y no dejarnos llevar por los rumores y la especulación superíndice 3N. La objetividad es la clave, mi gente. No podemos dejarnos cegar por la pasión superíndice 3N o por el fanatismo. Tenemos que analizar los hechos con la cabeza fría. Es importante recordar que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en este caso, no hay pruebas su superíndice 3 lidas que demuestren que Kan-Yaman ha hecho algo malo. Así que por ahora, debemos darle el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es un derecho fundamental. Y no podemos negárselo a nadie, ni siquiera a Kan-Yaman. Ahora bien, independientemente de si las acusaciones son verdaderas o falsas, este escándalo ha tenido un impacto negativo en la imagen de Kan-Yaman. Su reputación superíndice 3N se ha visto más menosada y muchos fans se sienten decepcionados. Si el actor quiere recuperar la confianza de sus seguidores, tendrá que tomar medidas para aclarar la situación superíndice 3N y demostrar que es una persona honesta y transparente. La honestidad es la mejor política. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, ser honesto y transparente puede marcar la diferencia entre el con diéresis copyright cito y el fracaso. Y hablando de la imagen. La presión superíndice 3N que sienten estas celebridades es brutal. Imaginen tener que mantener una imagen perfecta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una locura. Y cualquier error, cualquier paso en falso puede ser amplificado y viralizado en segundos. Por eso muchas veces recurren a estrategias de relaciones públicas para controlar la narrativa y proteger su imagen. Pero a veces ni siquiera eso es suficiente. En este punto me gustaría abrir un debate con ustedes. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que las acusaciones son verdaderas o falsas? ¿Creen que Kan-Yaman debería hacer una declaración superíndice 3N pública sobre el tema? ¿Creen que la prensa debería ser cautelosa al informar sobre este tipo de rumores? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Quiero saber si son @team Kan-Yaman o si es tú, esperando a ver qué copyright pasa. Y mientras esperamos que se aclare la situación superíndice 3N, lo que podemos hacer es seguir disfrutando del talento de Kan-Yaman en sus series y películas. Al fin y al cabo, es un gran actor y no podemos dejar que este escándalo nos impida apreciar su trabajo. El arte es el arte, mi gente. Y no podemos mezclar la vida personal de un artista con su trabajo. Pero también copyright N es importante ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras y nuestras acciones. Al consumir contenido sobre este tipo de escándalos, estamos contribuyendo a alimentar la maquinaria del chisme. Y aunque a veces nos divierta, no podemos olvidar que hay personas reales involucradas, con sentimientos y emociones. Así que seamos responsables y tratemos estos temas con respeto. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 mo una supuesta examante ha acusado a Kan-Yaman de usarla y descartarla. Hemos analizado los rumores, las teorías y las posibles motivaciones de de estas acusaciones. Hemos visto CU superíndice 3 mo el actor no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre el tema y CU superíndice 3 mo sus fans se han dividido entre la defensa y la decepción superíndice 3N. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que por ahora, debemos darle el beneficio de la duda y esperar a que se aclare la situación superíndice 3N. Pero ojo.
Estaremos AQU con las antenas bien puestas, para traerles toda la información superíndice 3N en cuanto tengamos novedades. Ahora profundicemos un poco más en las posibles consecuencias de este escándalo para Can Yaman. Más allá del daño a su imagen, podría afectar sus contratos publicitarios. Las marcas, como saben, son extremadamente cuidadosas con la imagen de sus embajadores. Un escándalo de esta magnitud podría hacer que algunas marcas se replanteen su relación con el actor, especialmente si las acusaciones persisten y ganan tracción en los medios. El dinero manda, mi gente. Y las marcas no quieren asociarse con figuras controvertidas. También es importante considerar el impacto psicológico que todo esto puede tener en Can Yaman. Ser objeto de acusaciones públicas, incluso si son falsas, puede ser extremadamente estresante y dañino para la salud mental. La presión de la fama, combinada con la incertidumbre y la difamación, puede llevar a la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental. No olvidemos que las celebridades son personas, no robots. Y necesitan apoyo y comprensión, especialmente en momentos difíciles. Además, este escándalo podría afectar sus relaciones personales. Sus amigos, familiares y colegas podrían verse afectados por la atención mediática y las especulaciones. La vida de una celebridad no solo afecta a la propia celebridad. También afecta a todas las personas que la rodean. Así que, como ven, este no es solo un chisme jugoso. Es un asunto serio que puede tener consecuencias reales para la vida de Can Yaman. Por eso es importante que lo tratemos con respeto y objetividad. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que este es un tema delicado y debemos tratarlo con respeto y objetividad. No quiero ver comentarios ofensivos ni faltas de respeto. Aquí somos una comunidad de gente linda y respetuosa. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no olviden usar los hashtags #TeamCanYaman o #esperando aclarecer. Quiero ver de qué lado están. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles lo más importante: si les gustó este vídeo, denle un like. Un like bien grande. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de asegurarme de que seguiré subiendo vídeos interesantes y entretenidos para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ningún chisme. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Y recuerden, la vida es un drama, pero con un poco de chisme se hace más llevadera. Besitos.